Ivy y Robert se casaron cuando ambos tenían poco más de 20 años. Este matrimonio pasó a mayores, sin grandes amores, y por necesidad Ivy descubrió que estaba embarazada. Al principio no fue fácil. Robert tuvo que dejar sus estudios y ponerse a trabajar. La chica sufría debilidad y psicosis, y luego noches en vela con su hija. En resumen, los jóvenes se lanzaron directamente a la vida adulta y, por supuesto, contaron con la ayuda de sus familiares. La abuela de Robert le regaló un piso, en el que la pareja se instaló, al menos para evitar los gastos de alquilar una casa. Con el paso de los años, el amor de la pareja se hizo más fuerte y se emparentaron. Recientemente acompañaron a su querida hija Elsa a la universidad en otra ciudad. Desde hace algunos años, el marido ha visto que la vida cotidiana ha ido carcomiendo poco a poco a su mujer. Cada vez estaba más deprimida y, cuando su hija se marchó, Ivy se abatió. No podía soportar ver sufrir a su amada, así que hizo todo lo posible por animarla. Un día decidió cambiar de lugar y dar un respiro a su mujer. Le propuso ir juntos al campo, al centro recreativo. No solían salir juntos, así que fue una propuesta inesperada, pero agradable, y Ivy aceptó. Durante las vacaciones consiguió relajarse. La tensa expresión de su rostro fue sustituida por una agradable sonrisa. Mientras ella y su marido cenaban en un restaurante, Robert se dio cuenta de que su mujer no le escuchaba. En lugar de eso, observaba algo con atención y sonreía disimuladamente. Al girarse bruscamente, se dio cuenta de lo que había llamado la atención de su mujer, o más bien de quién. Estaba mirando a un joven empleado local. El tipo parecía tener unos 20 años. Sonreía radiante, siguiéndole al visitante. El marido se volvió y pronunció el nombre de su mujer en voz alta para llamar de nuevo su atención. No la reprendió, aunque la situación en sí le había dolido. Habían pasado varios meses desde los últimos acontecimientos. La vida había seguido su curso. Un día, mientras Robert estaba en el trabajo, sonó su teléfono. Era su viejo amigo William. Hacía mucho tiempo que no se veían y, de repente, le llamó para quedar después del trabajo. Por la tarde, William se preocupó de preguntarle cómo le iba a Robert con su familia, pero entonces le hizo unas preguntas extrañas. Y de repente parecía un poco confuso. ¿Qué te pasa? No pareces tú mismo, dijo Robert. He visto algo, pero quería saber si lo he entendido bien, respondió Nathan. Luego describió los acontecimientos del día. Dijo que había estado en una cafetería durante la pausa del almuerzo y que había estado esperando a un colega y de repente se había fijado en Ivy. Estaba sentada con un joven de unos 20 años. La mujer no dejaba de mirar a su alrededor, como si temiera encontrarse con alguien conocido. El propio William estaba sentado bastante lejos, así que ella no reparó en él. ¿Y qué estaban haciendo? El hombre frunció el ceño, empezando a pensar en el peor escenario posible. No era nada de eso. Pidieron comida y bebida, pero ella se reía de sus chistes y lo miraba con interés, y eso me inquietó. Respondió el amigo. Gracias por avisarme, me ocuparé de ello. Dijo Robert sombríamente y luego trató de cambiar de tema para no estropear la reunión con esta conversación y pasar un rato normal con su acompañante. Esa misma noche Robert empezó a preguntarle a su mujer qué se estaba dejando hacer saliendo con alguien a escondidas. ¿Estás hablando de John? Es el hijo de mi Margaret. Estábamos esperándola juntos en aquel café. La esposa rió despreocupadamente como respuesta. Sí, fue un fracaso que Robert no había esperado. Margaret era íntima amiga de su mujer, y toda la historia parecía creíble, y de repente se sintió celoso, lo cual era lamentable. Este conflicto no lo continuó. Durante la semana siguiente su mujer se paseó resplandeciente. Sonreía misteriosamente mucho y dejaba el teléfono solo cada vez con menos frecuencia. El marido intentaba no construir teorías conspirativas en su cabeza, pero aquella conversación sobre un joven que supuestamente era hijo de un amigo no abandonó sus pensamientos ni un momento.
Pensativo, un día volvía a casa caminando. Necesitaba despejarse porque últimamente no era el mismo. Tenía la sensación de que algo iba mal. De repente, alguien le llamó y le sacó de sus pensamientos. Al oír la voz, al principio no reconoció a la mujer que le sonreía, pero luego vio que era Margaret, la misma amiga de su mujer con cuyo hijo se había visto Ivy. No conocía bien a esta amiga, solo la había visto unas pocas veces, y todas las historias ocasionales de su mujer sobre ella las había pasado por alto. Se dio cuenta de que en realidad no sabía nada de su familia. Después de intercambiar un par de chismes, le preguntó cómo estaba estudiando su hijo, trabajando. John, vamos, ¿qué tipo de trabajo está haciendo? Debería ser capaz de sacar sobresalientes, vago de mierda. Margaret se rió. El hombre empezaba a adivinar lo que estaba pasando. El chico que había visto su amiga tenía sin duda unos 20 años. No parecía un colegial. ¿Cuándo os visteis Ivy y tú por última vez? ¿No te acordabas? Cambió de tema. ¿Ivy? Sí, no nos hemos visto desde el año pasado, supongo. ¿Por qué? Se preguntó la mujer. Robert intentó poner fin a la conversación, porque su mente ya estaba ocupada con otras cosas. Al fin y al cabo, su mujer le había estado engañando y él lo había estado postergando dudando de sus sospechas. Pero la suerte le había deparado este encuentro, y ahora todo estaba mucho más claro. Ya no podía tolerarlo. Ahora lo sabía todo, lo que significaba que su mujer le había mentido para ocultar su aventura con un joven. Recordó cómo había mirado a uno en el centro recreativo. Al parecer, la crisis de los 40 le había pasado factura con este tipo de aventuras. Robert voló a casa tan rápido como pudo. Ya se le estaba haciendo bastante tarde, pues había decidido caminar al final del día. Así que Ivy ya tenía que estar en casa. Robert entró en la entrada y esperó el ascensor. Cuando llegó a la planta correcta y se abrieron las puertas del ascensor, notó que alguien subía apresuradamente las escaleras del piso de arriba y vio a su mujer en el umbral del piso. Robert miró en dirección al hombre que había aparecido de repente. Había un joven de pie que miraba al hombre con determinación e incluso un poco desafiante. «Te he dicho que te vayas», suplicó Ivy. «¿Es este tu amante?», dijo su marido con altanería. «Sí que lo es. Y básicamente puedes irte de aquí, no te esperábamos. Estás aburriendo a Ivy, déjala en paz», dijo desafiante el joven. Tanta grosería ya no era tolerada por Robert. Rápidamente se acercó al insolente y le propinó un fuerte puñetazo en la cara. Ivy corrió inmediatamente hacia el chico para evitar una pelea mayor. «Será mejor que averigües de quién es este piso antes de empezar a soltar palabras como esa», gruñó Robert. «Coge ese viejo monedero, pero no se te ocurra devolverlo mientras lo tocas». Con estas palabras el hombre entró en su piso y cerró la puerta por dentro. Al cabo de un rato Ivy empezó a aporrear la puerta, exigiendo que la dejaran entrar para hablar. Después de todo este teatro, el marido no tenía muchas ganas de hablar, pero recogió a la mujer infiel y la empujó por la puerta. De lo único que se alegró el hombre fue de que su hija estuviera en otra ciudad y no hubiera visto todo aquel bochorno. Le contó lo del divorcio después de que ella recibiera el certificado, cuando vino a visitar a sus padres el fin de semana. Para la niña fue un verdadero shock oír lo que su padre le había dicho. Durante un tiempo no tuvo fuerzas ni para llamar a su madre. Y Ivy, según sus conocidos, se había ido a vivir con el joven. Ahora el alquiler corría de su cuenta. Después de todo, hasta entonces el chico había estado viviendo con sus amigos, haciendo pasar la casa por suya. Él mismo era el típico estudiante pobre con un trabajo a tiempo parcial no muy lucrativo, pero en el momento en que la pasión de la mujer adulta se encendió, no pensó mucho en esas cosas. Con el tiempo, las gafas color de rosa empezaron a caerse. Ivy se dio cuenta de que su amante se sentía cómoda con ella. Al fin y al cabo, era ella quien les daba de comer. Su novio, comprensiblemente,
No la presentaba a sus amigos ni a su familia. Todas sus relaciones se abrían exclusivamente en casa. En algún momento la mujer se hartó de esta vida y dejó a su joven amante. No podía volver con su familia, así que empezó a vivir sola, intentando arreglar su destino. Lo que más le dolía era que su querida hija no se pusiera en contacto con ella. Su futura relación estaba en peligro. Incluso conocer a su yerno y ver a sus nietos era imposible. Por razones obvias.